vamos a partir de ese gráfico, contestar estas 4 preguntas. La primera, ¿por qué se grafica la temperatura en el eje de las abscisas y la presión de vapor en el eje de las ordenadas? 2. ¿Se podría afirmar que la relación entre las variables es lineal? ¿Por qué? 3. Si observamos la presión de vapor a 50 grados, estimar la presión de vapor de la acetona y el agua. B. ¿Qué conclusión podemos sacar sobre las propiedades de los líquidos? Y 4. ¿Cómo estimar los puntos de ebullición de cada líquido a través del gráfico? Bueno, les doy unos segundos para pensar las preguntas 1 y 2 en función de la gráfica que vemos a continuación. Bien, la primera pregunta nos decía ¿por qué graficamos la temperatura en el eje de abscisas y la presión de vapor en el eje de ordenadas? Sabemos que el eje de abscisas no es otro que el eje horizontal, mientras que el eje de ordenadas será el eje vertical. Bueno, justamente graficamos la temperatura en el eje de abscisas porque la temperatura es nuestra variable independiente. Habíamos visto que la presión de vapor dependía de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura será nuestra variable independiente. Siempre que graficamos una variable independiente, la graficamos en el eje de abscisas, en el eje horizontal, mientras que una variable dependiente se graficará en el eje de ordenadas. Bien, la segunda pregunta nos decía, ¿podemos afirmar que son relaciones lineales? Bueno, observando las curvas, ¿sí?, vemos que no son relaciones lineales. ¿Por qué? Porque la gráfica de una relación lineal, de una función que es lineal, corresponde a la gráfica de una recta. Vemos que estas curvas de los diferentes líquidos no son rectas. Y dicho de otra manera, una relación es lineal, se dice, cuando los incrementos de la variable independiente se relacionan directamente con los incrementos de la variable dependiente. Y se relacionan de forma directamente proporcional. Es decir, yo modifico una determinada cantidad del eje X o del eje de abscisas y se modifica la misma cantidad del eje de ordenadas. Bueno, evidentemente acá vemos que esta relación no es lineal. Entonces, podemos afirmar que no lo es. ¿Tendrá una relación de otro tipo? Seguramente. Podemos investigar qué tipo de ecuación se puede ajustar a estos datos experimentales. Pero bueno, esto excede el ejercicio, por lo tanto no lo vamos a hacer. Pero sí podemos afirmar que no son relaciones lineales. No puedo aplicar la regla de 3 simples directa, que tanto utilizamos, para poder estimar presiones de vapor. ¿Sí? No se podría nunca decir que, bueno, si la presión de vapor a 10 grados es tanto, a 20 X, y hacer la relación que siempre conocemos. Bueno, eso no se podría hacer. Bien, pasemos a la tercera pregunta y ahora sí nos enfocamos en lo que queremos realizar para nuestro trabajo práctico. Si observamos la presión de vapor a 50 grados, estimemos cuál sería la presión de vapor del agua y de la acetona a esa temperatura. Bueno, ¿cómo trabajamos la gráfica? Si nos dice que nos tenemos que fijar a 50 grados, vemos en el eje X de abscisas, donde está nuestro valor 50 grados, lo tenemos acá. Entonces, si yo quisiera observar cuál es la presión de vapor de la acetona y del agua a esa temperatura, lo que debería hacer es trazar una recta perpendicular al eje de abscisas, es decir, perpendicular al eje horizontal, que cruce a cada una de las curvas. Como vemos en pantalla, esta recta. Y una vez que tracé esa recta, y me pide por ejemplo de la acetona, la curva de la acetona es la verde, una vez que trazo esa recta que une la temperatura con la curva, obtengo un punto. Ese punto tiene una coordenada de presión de vapor, es decir, un valor de presión que voy a buscar en el otro eje. Y por lo tanto trazo nuevamente una recta, pero ahora perpendicular al otro eje, para buscar ese valor de presión. Esto se traduce de la siguiente manera. Bueno, dada la temperatura, voy hacia la curva
y me muevo hacia el eje de presión para ver cuál es la presión que tengo que tomar. Justamente el enunciado me dice estimar. ¿Por qué estimar y no diga la presión de vapor? Porque justamente este gráfico no tiene todos los valores intermedios de presión entre sus escalas. Entonces nunca voy a poder estar seguro de qué valor de presión es el que voy a necesitar. Pero lo puedo estimar. Veo que mi recta punteada llega hasta un valor que está entre 600 y 700 milímetros de mercurio. Bueno, evidentemente está muy cerca de 600. No es 600. Pero puedo estimar aproximadamente que estaríamos en los 610 milímetros de mercurio. Estimo, aproximo, no puedo estar 100% seguro. Y nuevamente haremos lo mismo, pero ahora para el agua. La curva del agua es esta azul que está acá. Entonces llego hasta este punto y trazo la recta perpendicular hacia el eje de presión de vapor. Nuevamente veo que estoy casi llegando a 100 milímetros de mercurio, pero no llego. Entonces estimemos que estaremos aproximadamente en los 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora ya sabemos cómo obtener la presión de vapor de un líquido mirando su gráfica a una temperatura determinada. ¿Bien? El punto B nos dice qué conclusiones o qué conclusión podemos sacar sobre las propiedades de esos líquidos. Bueno, si ustedes leyeron el apunte, sabrán que existe una relación entre las propiedades del líquido, entre una de las propiedades y la presión de vapor, que justamente es la volatilidad del líquido. ¿Sí? Vamos a decir que un líquido es volátil si se evapora con facilidad. Esto quiere decir que cuando se establece este equilibrio entre las fases líquido y vapor, si el líquido se evapora con facilidad, seguramente la fase vapor va a tener un gran número de moléculas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es muy importante esto de acá. Si el número de moléculas en la fase vapor es muy elevado, eso significa que el líquido es volátil. ¿Y cómo puedo saber que hay una gran cantidad de moléculas en el estado de vapor o en el estado gaseoso? Bueno, justamente porque la presión de vapor será también elevada en cuestión. Si hay una gran cantidad de moléculas en la fase vapor, seguramente la presión que yo voy a medir va a ser bastante grande. Entonces, si observamos los datos que obtuvimos recién, vemos que a 50 grados la presión de vapor de la acetona era 610, mientras que la del agua era apenas 90 milímetros de mercurio. Evidentemente la acetona presenta mayor presión de vapor. De ahí se desprenden dos cosas que puedo decir. Voy a decir que a 50 grados la fase vapor de la acetona seguramente va a tener mayor número de moléculas que la fase vapor del agua. Y también voy a poder afirmar que la acetona es más volátil que el agua. ¿Por qué? Porque presenta mayor número de moléculas. Si presenta mayor número de moléculas en la fase vapor, se va a evaporar con mayor facilidad y su presión de vapor será más grande. Todas formas de decir exactamente lo mismo. Por eso cuando escuchemos que un líquido es más volátil que otro, lo que nos están diciendo es que presenta mayor presión de vapor a esa temperatura y que en la fase de vapor seguramente va a haber una gran cantidad de moléculas en comparación con el otro líquido. Esto es muy evidente, se ve mucho con el agua, el alcohol y la acetona. La acetona es un compuesto químico que se encuentra presente en los quitaesmalte. Sabemos que si nosotros usamos alcohol o quitaesmalte o lo derramamos sobre una superficie, en comparación con el agua vamos a ver que la superficie se seca más rápido si tiene alcohol o acetona que si tiene agua. El agua va a perdurar más tiempo sobre la superficie, mientras que el alcohol y la acetona se van a ir, entre comillas. Ahora sabemos que no es que se van, sino que están pasando más fácilmente a la fase vapor. Por lo tanto, se vuelven estado gaseoso y se difunden en el aire, y por lo tanto uno ve que la superficie está seca. ¿Sí? Bueno, esto está muy relacionado con las fuerzas intermoleculares de las moléculas de cada sustancia. Si hay mayor fuerza entre las moléculas es más difícil separarlas. Por lo tanto,
un líquido que presente mayor fuerzas intermoleculares tendrá menos facilidad para pasar a la fase vapor. Sabemos que el agua es un compuesto que tiene unas fuerzas intermoleculares muy grandes, ¿sí? Llamadas puente hidrógeno. Entonces, vemos como el agua, al tener mayor fuerzas entre sus moléculas, le cuesta más pasar a la fase vapor. Entonces, la presión de vapor del agua siempre es más chica que la de la acetona, por ejemplo, a la misma temperatura, en la cual las fuerzas en la acetona son más débiles. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente llegamos a nuestra última pregunta. ¿Cómo estimar los puntos de ebullición de esos líquidos? Bueno, para poder estimar, primero vamos a ver qué era el punto de ebullición. Habíamos llegado a la conclusión que el punto de ebullición de un líquido, según nuestro apunte, es la temperatura a la cual su presión de vapor es exactamente igual a una atmósfera, es decir, a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué queremos decir con esto? La presión de vapor de un líquido aumenta a medida que aumenta la temperatura. Bueno, cuando esa presión, a medida que aumenta la temperatura, llegue a la presión atmosférica, es decir, a una atmósfera de presión, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, bueno, esa temperatura a la cual yo estoy registrando, esa presión de vapor de 760 milímetros de mercurio, corresponde al punto de ebullición de un líquido. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento, la temperatura de ebullición, es decir, esa temperatura a la cual la presión de vapor llegó a 760 milímetros de mercurio, es lo suficientemente elevada para que todas las moléculas del líquido, no solamente las de la superficie, sino todas las moléculas que están dentro del líquido, puedan pasar a la fase vapor. Es decir, voy a lograr evaporar todas las moléculas del líquido. Ese punto se lo llama, o ese proceso se lo llama ebullición. Cuando un líquido está en ebullición, lo que estamos diciendo es que todas las moléculas están pasando a la fase vapor. Es cuando, por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua, vemos que se empieza a generar muchas burbujas en el líquido. Eso significa que todas las moléculas están pasando a su fase vapor, no solamente las de la superficie. ¿Sí? Entonces ya sabemos diferenciar evaporación de ebullición. No son lo mismo. ¿Sí? Bien, basándonos en este concepto de que el punto de ebullición es aquella temperatura en la cual la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, volvamos a nuestro gráfico. ¿Sí? Hoy les había dicho, bueno, yo les doy la temperatura, 50 grados por ejemplo, ustedes estimen la presión de vapor. Bueno, ahora le estoy diciendo, estimen el punto de ebullición. El punto de ebullición es una temperatura. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, no es cualquier temperatura, sino será la temperatura en la cual la presión de vapor tenga un valor fijo. ¿Cuál es ese valor fijo? Y será 760 milímetros de mercurio. Entonces ahora el proceso es al revés. Voy a ubicar dentro de mi eje de presión los 760 milímetros de mercurio y trazaré una recta que atraviese a todas las curvas. Lo vemos en pantalla de la siguiente manera. Estimo más o menos que los 760 estarán un poquitito más arriba de la mitad entre las dos escalas y trazo una recta que corte a todas las curvas de presión de vapor. Bueno, ahora si quisiera buscar la temperatura de ebullición, hago el proceso opuesto. Por ejemplo, vamos al agua que todos la conocemos. Si llevo la recta hasta el punto que corta la curva del agua, ahora lo tendré que trazar hacia el eje de temperaturas. Justamente donde estoy, en 100 grados. Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados. ¿Sí? Veamos por ejemplo el etanol, que es el alcohol medicinal que nosotros utilizamos. Bueno, la curva del etanol es la roja o la bordó. Entonces llego hacia la curva del etanol y ahora trazo una recta hacia el eje de temperaturas. Bueno, estoy más o menos aproximadamente en 78 grados. Si buscamos bibliografías respecto de la temperatura de ebullición del etanol, vamos a ver que está alrededor de los 78 grados centígrados. ¿Sí? O sea, justamente para encontrar la temperatura de ebullición, el proceso es al revés.
me fijo en una presión de vapor que no es cualquiera, sino que es 760 milímetros de mercurio, es decir, la presión atmosférica, trazo mi recta que corte a todas las curvas y voy buscando de a una sus temperaturas de ebullición. Bien, bueno, con esto damos por finalizada nuestra clase de presión de vapor. Así que en este momento los dejo a todos con la posibilidad, ya vimos todos los temas de esta clase, para poder desarrollar las actividades del trabajo práctico. Así que con esto me despido. Éxitos a todos y nos vemos en la próxima clase.